Algo está pasando entre Rusia y la OTAN, porque hay tres intercepciones distintas, unas de Países Bajos a rusos, otra de Inglaterra a rusos y otra de los rusos a los noruegos. Vamos a los detalles. ¿Qué está pasando? Porque ha sido un día bastante curioso. Los cazas de la Fuerza Aérea danesa interceptaron 2 bombarderos rusos. Las Fuerzas Armadas danesas desplegaron el día lunes, el día de hoy, a primera hora. Y todos aparte en las primeras horas del día. O sea, hoy empezó bien intenso este tema. Las Fuerzas Armadas danesas desplegaron, dicen, a primeras horas, unos cazas con el objetivo de interceptar a 2 bombarderos rusos que se aproximaban al espacio aéreo de la zona que sería territorio de la OTAN. Esto fue aquí, miren. Vámonos directo hacia Países Bajos. Es en esta zona. En esta zona fueron interceptados los aviones bombarderos rusos, dos aviones. Dice la alerta, no implicó una amenaza directa a la soberanía nacional, pero se activó a las 7:19 horas, según el comunicado de las Fuerzas Aéreas de Países Bajos, que también desplegó sus propios F-16. Los aviones rusos no llegaron a ingresar al territorio neerlandés. Dinamarca, Países Bajos y Bélgica fueron los que asumen alternativamente la vigilancia de esa zona por parte de la OTAN, que ellos pues pertenecen a toda esta alianza. Pero también a primeras horas, vean ustedes en dónde, cerca de ahí, se dio una situación similar. Esto fue acá y ahora en esta zona, al norte de Escocia, no me queda claro si fue aquí o a este lado, pero en esta zona, los cazas de la RAF, los cazas británicos, interceptaron bombarderos rusos también el día de hoy a las primeras horas. Los cazas Typhoon de la Real Fuerza Aérea Británica, la RAF, despegaron esta mañana para interceptar y vigilar a 2 bombarderos rusos que sobrevolaban la zona de vigilancia aérea de la OTAN. El norte de Escocia, según ha explicado el gobierno británico, las aeronaves salieron de la base de Losimount en el norte de Gran Bretaña para interceptar a 2 bombarderos rusos de largo alcance y vigilarlos a su paso por el norte de las islas Shetland, ese es el nombre, y dice, esas islas que están ahí al norte, que están, fíjense en dónde, en esta zona roja entre Noruega y Reino Unido. Ahorita les platico qué pasó más al norte. O sea, todo esto, miren, sucedió aquí y luego aquí, y la siguiente nota que les voy a platicar sucedió aquí. Algo pasa, algo pasa ahí, se hacen muchos movimientos, no había visto algo así nunca. Asegura el Reino Unido que los cazas de ellos estaban listos, preparados para contrarrestar cualquier potencial amenaza al territorio británico. El secretario de Estado recalca que la RAF mantiene una vigilancia constante del espacio aéreo del Reino Unido y está siempre a punto para pasar a la acción de inmediato a fin de mantener el país seguro. El ministro de Defensa ruso informó por su parte que los bombarderos Tu-160, Tu-95MS y Tu-22M3 llevaron a cabo vuelos de patrullaje sobre aguas neutrales en los mares bálticos de Noruega, Barents y otros del Océano Glacial Ártico. Durante esa misión, los bombarderos fueron escoltados por cazas rusos Su-35S, Su-27 y MiG-31, habría dicho por parte de los rusos. O sea, los rusos dicen, pues nosotros andábamos más al norte, ¿verdad? Eso es lo que dicen ellos, andaban en el espacio ártico, pero pues ahí no fue donde fueron vistos, ¿verdad? O sea, fueron vistos aquí y no de este lado, como dicen ellos. Pero vamos a la siguiente nota, que es otra intercepción, pero ahora de los rusos a un país de la OTAN. Vamos a eso. Ahora vamos a lo que pasó con Noruega y Rusia, también país de la OTAN. Un caza ruso interceptó a un avión noruego, o sea, ahora al revés, a un ruso interceptando a un caza ruso. Esto dice sobre el mar de Barents, o sea, esta zona, ¿verdad? Fíjense todas las zonas que estamos platicando. Aquí y otro en esta zona. 3 intercepciones distintas en las mismas horas. Esto, pues bueno, es interesante. ¿Qué pasó en el mar de Barents frente a Rusia y frente a los países como Finlandia, Suecia, incluso Noruega, pues tienen cercanía con esta zona? La caza de la flota del norte de Rusia ha levantado el vuelo el día de hoy para interceptar, hoy también a primeras horas, para interceptar a un avión noruego que volaba sobre las aguas neutrales del mar de Barents. Ellos mismos reconocen que estaban el caza ruso volando por esta zona. Nada más que dicen los rusos que de repente giró hacia Rusia. O sea, el caza noruego dio vuelta así y se enfiló hacia Rusia. Vamos, no iba a entrar a Rusia, pero se enfiló a Rusia, ¿no? Se enfiló hacia Rusia para hacer esto seguramente. Digo, es lo que sospecho, pero dice Rusia, al momento de ver que venía para acá,
pues inmediatamente lanzan a ellos el avión o el caza ruso. La tripulación del avión de combate ruso identificó el objetivo aéreo como un avión de patrulla base R-8A Poseidón de la Fuerza Aérea Noruega, ha indicado el ministro de Defensa ruso en un comunicado recogido por la agencia Interfax. Bueno, dice el ministerio, ha detallado que el avión noruego dio vuelta desde la frontera rusa cuando avistó el caza de la Flota del Norte. El vuelo se llevó a cabo en estricta conformidad, dice, a las normas internacionales. Bueno, pues eso es lo que comentan, por lo menos. Vámonos a otra información muy interesante. ¿Se acuerdan de Evergrande y todo lo que generó esta empresa inmobiliaria, esta empresa de tema inmobiliario que cayó ya hace algunos años y que generó un efecto dominó en muchas industrias del mundo, que fue pues una de las más críticas crisis que ha tenido China, pero que lograron pues contenerla? Aunque sí fue pues un problema evidentemente enorme para ellos. Los nuevos problemas que está generando ahora es una promotora que se llama Country Garden, también China. Esta promotora dentro de China, dentro de la bolsa de Hong Kong, el día de hoy cayó enorme. O sea, tiene un colapso, un 18%. O sea, cuando los mercados caen un 2, un 3, un 4%, se habla de una caída, de un día pesadísimo, durísimo. Pues hablar de un 18% en la bolsa por parte de esta empresa es de verdad alucinante. Y dicen, las acciones de la promotora inmobiliaria china Country Garden ha concluido la sesión de la bolsa de Hong Kong con una caída del 18.3% que lleva a los títulos de la compañía a cerrar en mínimos históricos y por la segunda sesión consecutiva por debajo del dólar hongkonés. Dice en un comunicado, el mercado de la promotora china había informado este fin de semana de la suspensión de la negociación de 11 de sus bonos onshore y bueno, pues todo esto es parte de lo que se espera pueda ser un problema mayor para la economía china, un posible colapso para la economía china. ¿Hasta dónde? Pues quién sabe. Pero hace unos días decía el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que es insostenible la economía china, y cuando un país como China no puede sostener su economía o ese crecimiento que quisieran ellos tener, pues entonces empiezan a buscar problemas, básicamente, ¿no? Eso es lo que dice. Ahora, ¿qué tipo de problemas se refería? Pues quién sabe, ¿no? Eso ya lo veremos más adelante, pero déjenme comentarles que China está haciendo sus movimientos pues bastante interesantes, porque no nada más se acerca a Rusia, sino se acerca también a Lukashenko, a Bielorrusia. Li Shangfu, este personaje, el ministro de Defensa chino, está por hacer una visita a Bielorrusia y también a Rusia. Va a visitar a los dos. El ministro de Defensa chino, Li Shangfu, visitará Rusia y Bielorrusia esta misma semana, según informa el ministerio el lunes, en el momento en que las relaciones entre Beijing y Moscú han estado floreciendo. Pero llama la atención que ahora que Lukashenko tiene al grupo Wagner que está apuntando a Polonia, aparentemente ahora pues les interesa a los chinos reunirse otra vez con ellos, y no solamente eso, sino que mandan al ministro de Defensa a visitar. No mandan al ministro de Economía, no mandan a otro, no, mandan al de la guerra, ¿no? Al ministro de Defensa lo mandan a estos dos países. Aseguran que Sergei Shoigu será el que lo reciba del lado ruso, o sea, el ministro de Defensa ruso, obviamente. Y bueno, pues también el ministro de Defensa bielorruso, Víctor Kenin, va a recibir el ministro de Defensa bielorruso va a recibir al ministro chino que vemos en pantalla. Bueno, será interesante qué mensajes van a estar dando, ¿verdad? ¿Qué mensajes van a estar dando? Aquí vemos, de hecho, en otra reunión que dieron los dos ministros de defensa, el chino de este lado y el ruso de aquel lado. Bueno, no se ha podido que el ministro de China, el ministro de Defensa, se reúna con el ministro de Defensa de los Estados Unidos. Se ha hecho la invitación, pero no quieren. Le tienen cerrado, bloqueado a los Estados Unidos. No le han permitido pues tener un diálogo con este personaje, con Li Shangfu. Así que pues es otro tema que yo creo será muy interesante estar observando. ¿Qué pasa entre Sergei Shoigu y el mismo ministro de Defensa chino? ¿Y qué pasa también con el ministro de Defensa Lukashenko? Va a ser bien interesante los mensajes que se van a estar mandando por ahí, ¿verdad? Bueno, pues atentos con ese asunto. Y te dejo aquí un reporte para que lo cheques, muy atento con eso. Y si estás suscrito, te lo agradezco mucho. De verdad que gracias por ser parte de esta comunidad. Y bueno, pues ahí checa muy bien que esté la campanita activada para que te lleguen los reportes. Un fuerte abrazo, nos vemos, hasta luego.